Bueno, chicos, vamos a empezar con el último tema de la unidad 1. Vamos a estar viendo ciclos, especialmente de dos tipos, y con esto ya pues complementar todos los fundamentos que hemos visto hasta ahora. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla y vean ustedes que ya tengo listo aquí el Octave una vez más. No obstante, voy a empezar explicando pues cómo se componen las estructuras, ¿no? Para ciclos hay dos estructuras fundamentales. La primera de ellas es la que se conoce como el ciclo tipo for. El ciclo tipo for es aquel en el cual se repite un proceso conocido el número de repeticiones de antemano. Por ejemplo, si yo sé que quiero sacar, por ejemplo, una lista de 10 personas y quiero preguntar nombre, dirección y edad, yo sé que tengo que preguntar ese ciclo 10 veces y de antemano yo sé cuánto es ese ciclo. Por lo tanto, aquí lo que se hace, se sigue una estructura del tipo for terminando con n. Esta estructura es común en MATLAB Octave. Y después del for, nosotros vamos a tener esta variable i. Esta variable i es la variable de iteración. Luego, esta variable de iteración va a empezar en A, termina en C y me voy de B en B. Usualmente, si yo me voy de uno en uno, esto también se puede escribir simplemente de A hasta C. Ya la computadora sabe que el paso por default es de uno en uno. Y finalmente aquí nosotros tenemos los enunciados que se van a repetir cuántas veces y veces, ¿no? Entonces aquí están los conceptos. Primero, A es el valor inicial, B es el incremento y C el valor final de la variable de iteración i. Y pues aquí abres un for y aquí abres un end. Entonces, con esto vamos a ver un ejemplo donde se puede aplicar este concepto de iteración for. De hecho, voy a borrar un poco lo que tengo aquí y voy a escribirlo en forma de diagrama de flujo para que ustedes intuitivamente puedan comprender lo que está pasando. Bueno, entonces pues aquí nosotros tenemos el enunciado que dijimos, ¿no? Este acá. Bien, ahorita me voy a salir un poco de aquí. Me salgo de acá. Y antes de pasar al ejemplo relacionado con for, aquí podemos poner un diagrama de flujo típico para for. Ok, así como en el if ustedes tenían un rombo y ese rombo decantaba en dos decisiones, una falsa y otra verdadera, aquí lo que va a pasar con el for es lo siguiente. Si nosotros tenemos un ciclo de esta forma, aquí lo voy a poner así, su equivalente en diagrama de flujo sería algo como esto. Como siempre, en un diagrama de flujo, nosotros vamos aquí a poner el inicio, ¿no? Y una vez que nosotros tengamos el inicio, acá vamos a empezar con la primera asignación. Y la primera asignación, desde luego, debe de ser que i sea igual a a, porque es el primer valor que va a tomar la variable de iteración. De tal manera que esta es una asignación. Luego, para ver si continúa en el ciclo for, lo que sigue, pues es ver si i es menor o igual a c. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ok, ya estamos en A. Vamos a ver si es menor a C para ver si entro en el ciclo. Ahí, como está haciendo una pregunta de si I es menor a C, es básicamente una decisión. Entonces, esta decisión nosotros la vamos a colocar con este rombo y básicamente le vamos a decir, ok, pues ahora pregúntame, ¿I es menor a C? Y obviamente si I es menor a C, pues va a entrar en el ciclo. Y si no, pues ya se va a salir, ¿no? Ahorita vamos a analizar el caso en el cual el diagrama de flujo pues efectivamente va a entrar en el ciclo porque es lo que nos interesa. Entonces aquí abrimos este brazo e inmediatamente pues ponemos la opción del sí, ¿no? Y mientras está en el ciclo pues va a repetir todos los enunciados. Eso aquí lo vamos a representar pues por un bloque de asignación y aquí voy a repetir los enunciados. Y una vez que los haya repetido, voy a calcular el nuevo valor de i. Entonces, ese nuevo valor de i
tiene que ser I igual a I más B. ¿Por qué más B? Porque este va a ser el incremento y se tiene que sumar porque B representa un incremento. No es correcto decir I igual a B, no es correcto decir I igual a B porque siempre se quedaría en ese valor. No es correcto decir I igual a A más B porque es lo mismo. Pero si yo actualizo el valor de I y le sumo B, eso es lo que va a ir escalando ese mismo valor. Y obviamente como yo cambio el valor de I, yo necesito verificar si ese valor va a volver a satisfacer mi condición. De tal manera que aquí yo le voy a poner que pues sí se cumple, ¿no? Bien. Si no se cumple, pues ya aquí yo me voy a devolver para acá. Y bueno, aquí se devuelve para acá. Vamos a hacerlo así. Y finalmente terminamos el diagrama de flujo con esto. Se devuelve y va a preguntar, ok, ya que tengo el nuevo índice, ese nuevo índice también es menor a C, y si también es menor a C, pues me va a repetir lo mismo, y me va a hacer lo mismo una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que ya no se cumpla. Y si no se cumple, pues ¿qué va a pasar? Se sale de aquí y, como dicen, el programa va a tener que hacer lo que tiene que hacer. Puede imprimir, puede hacer unos cálculos adicionales. Aquí va no. Y el programa se da por terminado. Entonces, básicamente esa es la idea cuando nosotros estamos trabajando con un diagrama de flujo del tipo for. Esa es la manera como se configura. Entonces, siempre que vayan a trabajar con estructuras tipo for, van a tener una estructura de este tipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que yo hago es pongo todo lo que sean variables reservadas en formato Courier New, y ahí está, ¿no? Ahora sí, continuar. Una última nota, pues tomen en cuenta que la asignación se hace antes, o sea, ya desde antes sabemos cuántos ciclos vamos a seguir, ¿no? Bueno, esto es importante porque vamos a empezar con un problema tipo. Bien, para la primera participación, ¿quién me quiere ayudar a leerlo? Ya no, Dariela. Estructuras de repetición por ejemplo, graficar 9x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36. Para graficar, primero despejemos respecto a la variedad de y. No se debe olvidar que la raíz cuadrada tiene doble signo. El método más rudimentario de realización es Rudimentario. de tabulación, movimiento que prácticamente desaparece cuando se fuerza. Ok, usualmente cuando ustedes grafican a mano, siempre pues aprenden una serie de técnicas pues para no tener que estar graficando punto por punto, ¿no? Pero si tienen un programa de computadora, pues la computadora se puede aventar todas esas operaciones y es lo que era un rudimento, ahora ya lo podemos usar como pues la técnica normal, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo funciona el proceso de tabulación. Por ejemplo, si nosotros abrimos una tabla, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner una tabla para ir conceptualizando, ¿no? Y esta tabla, por ejemplo, va a tener, no sé, x igual a 1, en este caso, pues, perdón, x igual a 0. Ay, no sé qué está pasando con mi teclado. Bueno, estoy peleándome con mi teclado. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 y así sucesivamente. Digamos que hasta aquí llega el final. Entonces lo que van a hacer es, esta es la primera posición, segunda posición, tercera, así sucesivamente. Y por cada posición que ustedes encuentran, por ejemplo, van a tomar el valor de x y finalmente lo van a meter acá. Aquí está y. Y pues cuando ustedes tabulan una función, en este caso para que quede claro, vamos a tabular del lado positivo. Si nosotros tabulamos esto, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, aquí tenemos 36 menos 4 por 0 al cuadrado entre 9. Esto naturalmente, si lo hacemos a mano, me va a quedar 36 menos 4 por 0 al cuadrado y esto dividido entre 9, ¿no? 4 por 0 pues es 0, 36 entre 9 y raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, cuando x igual a 0, y igual a 2. Luego,
pasamos, es decir, lo que hace esto es, busco la primera fila, encuentro el valor de X y con ese valor de X ya lo meto a la función. Y finalmente ese valor de la función lo voy a guardar en Y1. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que X posición 1 es igual a 0. Y aquí lo que estamos haciendo en esta fila, déjame lo explico, Y posición 1, ¿no? Estamos haciendo la evaluación de Y posición 1. Y pues obviamente Y posición 1 tiene que ser igual a la función esta que tenemos en función, válgame la redundancia, de X1. Así que agarramos el valor de X1 que vale 0, lo metemos en la función, lo evaluamos y ya que lo hayamos evaluado, lo guardamos en Y sub 1. Terminamos con esto y el que sigue, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale ahora X sub 2? X sub 2 le dimos el valor de 1. Entonces, Y sub 2 va a ser igual a F X sub 2. Y con esto, nosotros vamos a volver a evaluar. Metemos esto aquí. Y bueno, ¿cuánto valía X sub 2? Vale 1, ¿no? Entonces, básicamente es meter 1 acá. Y como lo hicimos hace rato, vamos a simplificar esa operación. En este caso, 4 por 1 al cuadrado, pues es 4, ¿no? 36 menos 4, 32. Y finalmente esto me va a quedar la raíz cuadrada de 32 entre 9. Ok. Y ese pues, es un número. Ya si quieren saber exactamente qué número es, pueden usar una calculadora. Lo bueno que la propia computadora ya pues es una calculadora por sí sola. Entonces cuando programen no se tienen que preocupar por hacer esa evaluación. Les va a dar el valor decimal. Y esto nos queda básicamente esto de acá, ¿no? Ahorita para ejemplificarlo lo dejo a 4 decimales y ahí está, ¿no? Continuemos con la grabación. Pasemos a la siguiente posición. Si se dan cuenta, ya estamos yéndonos como de manera muy secuencial. Y pues igual aquí. Y3 es la función de X3. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es evaluamos esta, 3 al cuadrado, ¿no? Y bueno, y ya evaluando esto, vamos a insertar. Y bueno, ¿cuánto vale 36 menos 4 por 3 al cuadrado? O más fácil, 3 al cuadrado, que es 9 por 4. 36 menos 36. Ah, sí, cierto. Aquí me confundí el 2 con el 3. Muy bien, Josué. Sí, cierto. El 3 viene más adelante. Con el 2, pues va a ser diferente, ¿no? 2 al cuadrado por 4, 16. Para 36, 20. Vamos a poner primero de manera, digamos, numérica, raíz cuadrada de 20 novenos. Pero ya de manera aproximada, vamos a calcularlo. En este caso, 20 novenos, sacamos raíz y daba eso, ¿no? Así es, 1.4907. Y ahí está. Bien. Finalmente, pues, sí, finalmente porque van a ver que 4 y 5 no va a alcanzar, pero con estos 4 vamos a tener para darnos una idea, ¿no? El 4 va a 0. Sí, por eso ya no me puedo ir más allá. Entonces, de hecho, nos anticipamos, ¿no? Sí. Ahí está. Sabemos que con 3 va a dar 0. Así que aquí simplemente lo voy a dejar así. Esto y esto pues es igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes codifican algo como esto, lo que va a pasar es que les va a dar, al final de cuentas, ustedes van a obtener un vector como este. Ok. En este caso, aquí sería 0 y aquí sería 2. 1 y luego aquí tendrías 8856. 2, 1.4907 y 3, 0, ¿no? Entonces ese sería si nos vamos sobre todo de 1 en 1. Obviamente ustedes pueden refinar más las X y obtener un valor mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más refinado, ¿no? Ahorita pues nos estamos yendo solamente de 1 en 1, pero acuérdense que, por ejemplo, estas ustedes las pueden definir con una función que se llama linspace, que el linspace es algo que vamos a estar trabajando pues ahorita. Bueno, ya estuvimos trabajando en clases pasadas, ¿no? Aquí pues básicamente lo que hicimos fue utilizar los primeros 3 puntos, todos enteros,
y obtener estos valores de aquí. Bien, entonces, si se dan cuenta, esta tabla yo la puedo utilizar para ir construyendo una lógica. De hecho, esta tabla me la voy a traer para acá y, bueno, con esta tabla se puede construir una lógica. Nomás déjame ver si la... Voy a bajarle un poco la fuente para que quepa. Ahí está la lógica, ¿no? Bien. Y esto es lo que básicamente está haciendo el programa, por eso estoy mostrando esta tabla así como está. Lo está haciendo de manera sucesiva. Obviamente, esta función yo la voy a tener que meter en formato de programación para que, pues, lo pueda jalar bien la computadora, ¿no? Ok. Entonces, hay varias tácticas que vamos a tomar en cuenta antes de continuar con la programación. Para poder nosotros sacar la función esa que nos están dando, que al final de cuentas no es una función, es una gráfica de algo. Ahorita vamos a ver qué es. Y al final estamos aquí despejando. El hecho de que me dé un doble signo para y ya es un indicador de que esto no es una función, porque para x va a haber no uno, sino dos valores. Uno para arriba del eje de las x y otro para abajo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes puedan lograr representar una curva como esta. Buenas noches. Ahora sí, la pregunta es, la interrogante es, ¿alguien se puede imaginar qué clase de curva es esta de antemano? ¿O no se quieren arriesgar hasta ver el programa? Casi es un círculo. Es una elipse. ¿Por qué? Porque los valores, los coeficientes de X y Y son diferentes. Si fueran iguales, estaríamos hablando de un círculo. De hecho, la circunferencia es un caso particular de la elipse. Entonces, ahí está. Muy bien. Sabemos que es una elipse ahora, porque pues lo traemos desde las bases de geometría analítica, ¿no? Pero también a veces uno usa la computadora sin saber de antemano qué es lo que está pasando. Pero bueno, ya algunos traen nociones de que pues, es una elipse, ¿no? ¿Y qué tal si no es una elipse? ¿Qué tal si no? Pues no sabemos. Nos puede traicionar la memoria. Podemos incluso ser víctimas del efecto. ¿Han escuchado hablar del... Esto sí va a salir. ¿Han escuchado hablar del efecto Mandela? El efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? Es como cuando te topas con algo, por ejemplo, algún logo, por ejemplo, que lo imaginas de cierta forma, pero en realidad nunca ha sido eso. Cualquier cosa, ¿no? Que te imaginas en el pasado que ocurrió de cierta manera. Hay gente, por ejemplo, que pues antes de que muriera Nelson Mandela, por X, Y o Z razón, ya habían pensado que se había muerto. Entonces existía esta idea de que, es que ya mataron a Mandela y te quedas, pues, ¿cuándo? Sigue vivo, ¿no? Pues sabemos que murió el 5 de diciembre de 2013. Entonces, pero antes de eso, pues existía, pero no era por conspiración ni nada, sino porque a veces la memoria no se acuerda de algunas cosas y lo que hace nuestro cerebro automáticamente es llenarla. En vez de dejarlo en blanco, lo llena de información, a veces no cierta, pero especulativa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto entonces del efecto Mandela? Ustedes en la prepa pudieron haber visto geometría analítica y pueden creer que esto, pues es una elipse, pues quién sabe, ¿no? Entonces, para desmentir si es o no es, pues lo que vamos a hacer es usar un programa. Muy bien. Entonces, antes de continuar con el programa, nos está diciendo, ok, de uno en uno, si se dan cuenta, pues es fácil evaluarlo a mano, pero también es muy... ¿Qué tal si ustedes grafican esto, en vez de tener la curva del elipse, ustedes lo que van a tener es como un polígono, ¿no? No se va a ver tan bonito. Entonces, miren lo que nos dice el problema. Para mejorar la calidad de la gráfica, no vamos a graficar de uno en uno, sino de punto uno en punto uno. Entonces, asimismo, ustedes ya se pudieron dar cuenta, el dominio para esta figura va a estar entre -3 y 3, ya que cualquier número fuera de este da como resultado un valor de y no real, es decir, la raíz cuadrada de un número negativo, algo que ya vimos la clase pasada. Perdón. Dentro de este dominio, evaluamos a cierto intervalo de espaciamiento, en este caso de punto 1 en punto 1. Esto generará un vector en X. Esta parte de aquí yo recomiendo que hagamos algo que se llama, pues, el InSpace, ¿no? En este caso, nos vamos aquí y podemos ir probando. Queremos obtener un vector de -3 a 3 que vaya de punto 1 en punto 1.
O mejor aún, hay otra cosa que se puede hacer. Vean ustedes. Por ejemplo, vamos a definir el vector X. Y este vector X va de -3 a 3. Y de un intervalo de 0.1 en 0.1. Y miren ustedes lo que vaya a hacer. Entonces, con esto, esa es otra manera de ir construyendo el vector. Porque con el InSpace ustedes necesitarían conocer cuántos puntos necesitan para poder lograr ese espaciamiento. La respuesta es 61, ¿no? Pero no siempre es fácil. Ustedes podrían poner, ok, pues linspace, en este caso, -3 a 3, 61 puntos. Y ahí yo lo que voy a obtener es, no sé qué pasó ahí, no se habrá viciado. Parece que sí. Oh, bueno, voy a tener que cerrar esto porque no sé qué habrá pasado. Bueno. Vamos a volver a, nomás que a abrir la pantalla negra. Esa también se puede usar, pero no es tan user friendly. Ok, bueno, entonces pues sabemos que es x igual, el formato que vamos a usar aquí es x igual de -3 a 3, pero aquí en medio agarramos incrementos de 0.1, ¿no? Entonces aquí nosotros con esta idea ya nosotros podemos empezar a sacar un código. En este caso, estos los quito y vamos a agregar un nuevo código y este le voy a poner, por ahorita lo voy a guardar en mi escritorio y ya luego lo pongo en el lugar correcto y aquí le voy a poner gráfica, ¿no? Y nomás que este es abrir, no es new script, ya lo abrí, lo voy a guardar más bien. Y dentro del desktop voy a poner gráfica. Es decir, además de generar los vectores, lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a plotear. Esa es otra aplicación que vamos a aprender a hacer hoy, porque en MATLAB es muy importante hacer esto, ¿no? Bueno, entonces primero uno define lo que sería el eje de las X. Y de acuerdo con las condiciones que nos está dando el problema es, ok, ya sabemos que el vector X por cuestiones de dominio de reales tiene que ir de -3 a 3. Y además el problema me está diciendo que agarre un incremento de 0.1. Aquí ya lo voy a definir. De tal manera que ustedes aquí, chicos, pueden, aquí se controla el refinamiento de la gráfica. Y bueno, con esto vamos a ponerle aquí un punto y coma. ¿Para qué? Para que no se imprima. Pero si yo lo corro, yo ya debo de tener en mi espacio de trabajo el vector de 61 posiciones. Bueno, entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Con esta información, nosotros ya podemos evaluando la función de y. Y esta es la parte que es la que me interesa más. Bueno, primero vamos a poner una variable que se llame límite. Y el límite de mi vector y pues tiene que ser igual al del vector x. En este caso, ¿cómo se llama la función que me permite determinar el tamaño de un vector? Casi. Size es para matriz. Length. Vamos a usar length. Entonces, aquí me emocioné. Es length x. Y ahorita. Y length x, si yo lo corro, ya me va a dar las 61 posiciones que necesito para evaluar. Bueno, hemos hecho el texto más grande para mejorar la visualización del mismo. Bien. Entonces, aquí, chicos, ya tenemos, pues, una idea de cómo vamos a bosquejar el ciclo for. Déjenme ver si por aquí está el diagrama de flujo. No, nunca lo puse. Puse nomás el código, pero sí voy a poner cómo va a funcionar el diagrama de flujo. Y para eso, pues, me voy a traer digamos, ¿cómo se llama? Este modelito, ¿no? Este diagramita. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es irnos moviendo a lo largo de todas las posiciones de X. No vamos a tomar directamente los valores de X. En lo que yo me voy a mover es en las posiciones. Es decir, voy a empezar en la primera posición y voy a terminar, pues, en la última, ¿no? Básicamente. Entonces, sabemos que la primera posición de ese vector tiene que ser 1, ¿verdad? Luego, aquí va la primera y naturalmente aquí debería de ir la última. La última posición
¿Cómo le habíamos puesto esa variable? En el código límite, ¿no? Ok, puede ser 61, pero realmente la idea que estamos codificando aquí es que sea para cualquier vector de cualquier tamaño, ¿no? No solamente para el que me diga el enunciado del problema, sino poderlo generalizar. Y pues obviamente aquí yo me voy a ir de uno en uno, porque las posiciones yo me las voy a ir pasando de uno en uno. Posición 1, 2, 3, tal y como lo hicimos acá. De tal manera que si nosotros vemos aquí esta tabla, chicos, sabemos que la posición 4, pues tiene que ser la posición límite, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque este vector tiene 4 posiciones, es decir, mientras no llegue al límite, yo puedo pasarme a la siguiente posición. ¿Y cómo le hago yo para pasarme a la siguiente posición? Pues hago i igual a i más 1. Y finalmente, en la sección de enunciados es donde yo voy a evaluar la función. La función se va a evaluar en el vector y va a ser vector y posición i. Y dentro de esa posición i, chicos, miren lo que va a pasar. Pues yo con la función que aquí tengo, voy a meterle la x igual a 1. Prácticamente esta función que yo tengo aquí, yo la voy a colocar acá, pero obviamente yo esto lo voy a poner en lenguaje máquina, no en lenguaje de ecuación. Voy a hacer la fuente más chica para que quepa. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Aplicando el orden de operaciones, ¿cómo deben ustedes abrir la expresión para esta raíz cuadrada? Así es. Square root, muy bien. Y abrimos estos paréntesis. Dentro de los paréntesis, ¿qué debe de ir? Abajo ya podemos poner un 9 porque es lo único que está. Ya que adentro vamos a poner 36 menos 4 por x al cuadrado. Pero ojo, no es x, si nosotros ponemos la x al cuadrado, si yo lo pongo aquí en línea de comandos así, x al cuadrado, me va a marcar error. Yo lo que necesito hacer es no agarrar todo, porque aquí lo que está, claro, tengo que agarrar cierta posición. Y la posición que yo quiero evaluar de ese vector es la posición y. Con esto evaluamos, entonces, por ejemplo, si i es igual a 1, yo ya tengo el valor de x1, y si 1 es menor a 61, o mejor aún, menor o igual, que también eso es correcto, de hecho lo más correcto aquí no es menor, sino menor o igual, porque también debe de llegar, la última posición también está incluida. Entonces vean aquí que con esto evalúo la función y la que sigue, ¿no? Entonces la que sigue 2 es menor o igual a 61, también es menor o igual a 61, y evalúa y así hasta llegar a ese valor. Entonces, ahora sí, chicos, vean ustedes, ya me puedo traer este código, ¿no? Y este código, este debería de ir realmente acá, este código lo vamos a poner acá. Bueno, y aquí vamos a hacer la traducción. I igual a A, pero A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual al límite, ¿no? Y dentro de enunciados, pues básicamente es esto de acá. Entonces, con esto, chicos, básicamente con estas líneas que les estoy poniendo aquí, estamos haciendo la tabulación. Pero si es límite o es length. No, length es la función. Límite es la variable donde yo guardé el resultado de esa función. Length es la función y límite es donde se guarda. Entonces, ahora sí, me voy a traer, ya habiendo dibujado, por eso ayuda a dibujar el diagrama de flujo, porque una vez que ustedes dibujan el diagrama de flujo y ordenan sus ideas, ya pueden rápidamente traducirlo a código. Entonces, evaluando los valores, más bien evaluando los valores de la función. Y aquí es donde entra el famoso ciclo. Y aquí nosotros vamos a ir evaluando, pues básicamente son estas líneas que ya tenemos aquí, ¿no? Estas líneas, pues ya las pongo aquí y ahí está. Entonces, con esto, si yo lo corro, van a ver ustedes que, ok, 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 se volvió a colgar esto.
Lo vamos a correr. ¿Ya terminó? Ya, ahora sí. Entonces aquí está X y aquí está Y, chicos, miren. Oh, y otra vez. Ok. Bueno. Bueno, igual y si ustedes les corre bien en Octave, no hay problema, pero yo ya voy a entrar ahorita a MATLAB, ¿no? No sé por qué no estaba funcionando el Octave, pero bueno, plan B. Ya si ustedes tienen Octave y funciona bien, no hay problema, porque jala igual al final de cuentas. Sí. Sí. Lo encuentro. Esto. No sé. No importa. Bien, entonces aquí lo corres. Y bueno, aquí sí me evalúa Y, mira, sin ningún problema. Entonces, aquí en el espacio de trabajo ya tenemos X y Y del mismo tamaño, ¿no? Bueno, ok. Bien. La lógica es la misma, así que no se preocupen por el cambio de programa. Bueno, ahora, ¿dónde está la gráfica? Bueno, para graficar va a ser necesario usar una función que se llama plot. Plot, paréntesis, y lo que vamos a hacer es incluir el vector de las X, el vector de las y decirle qué tipo de línea va a seguir. En este caso, la primera letra me indica el color de la línea, la segunda línea me indica qué forma va a tener dicha línea. De hecho, ustedes aquí abajo, para que puedan como que documentarse más acerca de este plot, pueden poner help y plot. Y esto les debe de dar la información para la graficación. Y vean ustedes, por ejemplo, XY, que son los vectores X y Y que hemos generado, y line spec, que tiene que ver pues con las especificaciones que debe tener la línea al graficarse. Entonces, nosotros podemos ir corriendo esto y miren ustedes lo que pasa. Se genera la curva del elipse, ¿no? Y pues aquí está. Esta va de -3 a 3 y hasta 2. Y ustedes dirán, pero profe, esto es nada más la mitad. Exacto, esta es nada más la mitad. ¿De dónde sacamos la otra mitad? Acuérdense. El negativo. Muy bien, Rentería. Así es. Vamos a tener que, y esto es relativamente sencillo, porque lo único que hay que hacer aquí, entonces a este le voy a poner Y positiva, porque es la que está arriba, o incluso más explícito, Y arriba. Y para la parte de abajo, aquí le vamos a poner Y abajo, ¿no? Y aquí, la única diferencia es que este Y sí lleva signo negativo, ¿no? Bien, para poder graficar al mismo tiempo, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí está Y arriba, ya corrigiendo, y digamos, ay, aquí abajo, pues quiero poner la de Y abajo. Bien, vean ustedes lo que va a pasar. Le damos clic a Run, y ¿dónde quedó el de arriba? Porque vean ustedes que nada más me está graficando esto, pero ¿dónde quedó este plot? Lo sobrescribe. Entonces, para que no haya esa sobreescritura, se pone antes de esto, hold on. ¿Para qué? Para que me retenga, de ahí viene hold on, retener esta curva y al mismo tiempo que me muestre esta. Vean ustedes el efecto entonces de hold on. Ahí está. Entonces, con eso, chicos, tenemos la curva del elipse. Como ven, tal vez en esta parte de aquí a la izquierda y aquí a la derecha es donde se ve un poco peor. Y aquí es donde viene la magia del código. Vean ustedes que este código, el incremento lo podemos hacer todavía más fino. Mientras más fino hagamos el incremento, pues voy a tener una mejor calidad por parte de la curva. Aquí, por ejemplo, ya vemos que la elipse ya va teniendo una geometría bien definida, ¿no? Hace rato dijimos, pues con 1. Hace rato estábamos manejando un incremento de 1. ¿Qué hubiera pasado si le dejábamos ese incremento? Bueno, dice que según esto, los vectores deben de tener el mismo incremento de 1 en 1. A ver. No sé qué pasó, pero
No me lo respetó. Bien. Pero sí se supone que me lo debe de correr. Ahí está. Miren ustedes con incremento de 1 cómo hubiera quedado la elipse. Parece como un limón. Entonces, aquí es notable el efecto de pues jugar con el incremento. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer en esta clase de modelación finita. Por ejemplo, elipse con incrementos diferentes, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es jugar con esa variable, con la variable inc. Pero también para reportar bien esta figura vamos a hacer una serie de pasos útiles que también en Octave sirven bastante bien. El primero de ellos es lo que se conoce como el título de la gráfica. Aquí simplemente va title y aquí voy a dejar un mensaje que le voy a poner MSG. Entonces, aquí el mensaje que vamos a poner es el siguiente. Mensaje es igual a gráfica de la función, o más bien de la elipse, ya sabemos que es una elipse, 4x al cuadrado más 9y también al cuadrado, y esto es igual, si no me equivoco, a 36, ¿verdad? Aquí está la gráfica, igual a 36, así es. Entonces, aquí es coma con tantas divisiones, ¿no? Entonces, aquí con, más bien, mejor aún, con un incremento de, por ejemplo, delta, un incremento de delta X igual, y aquí podemos el number to string, como ya lo vimos en clases pasadas, del valor del incremento, ¿no? Vamos a manejar entonces el primer incremento y finalmente me lo pone en el título. Bueno, entonces, corremos esto y vean ustedes cómo me maneja aquí el título. Gráfica de la elipse de 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36 con un incremento de delta x igual a un entero, ¿no? ¿Y el delta cómo me lo puso? Aquí ustedes ponen este tipo de notación. Tal vez si ustedes han usado el editor de ecuaciones, saben que, por ejemplo, para meter cualquier símbolo en el editor de ecuaciones sin tener que usar estas paletas, por ejemplo, aquí también se pone diagonal invertida delta y sale el delta. Diagonal invertida xi, por ejemplo, y sale la letra griega. Por ejemplo, diagonal invertida SQRT, ¿qué creen que me va a dar? El símbolo de raíz cuadrada. Listo para llenarse. Entonces, eso, chicos, cuando vayan a meter ecuaciones en sus documentos, también les va a ahorrar tiempo. De tal manera que esa misma idea, ustedes la pueden trabajar aquí. Porque esto puede que nunca se hayan dado cuenta, pero está estandarizado. Hay algo que se llama LaTeX. Y esos son códigos LaTeX utilizados, pues, para darle mejor estilo a documentos científicos. Entonces, eso es lo que nos permite meter esa letra griega, ¿no? Muy bien. Lo que le sigue a la línea, delta X. Ok. Esto lo que hace es convertirme el número a texto. Por ejemplo, int es un número entero. Entonces, para convertir ese número a un string, yo tengo que ponerlo así. ¿Para qué? Para que se le pueda pegar al resto del texto. Si yo no pongo esto de number to string, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Aquí me grafica y aquí, pues, como ven, sale un cuadrito de error, ¿no? Sí corre, pero está errado, ¿no? Porque no me lo detecta realmente como un texto. Y aquí, pues sí, ya me va a mandar el incremento. Entonces, vuelvo a correr esto y ahí está la figura. Para que ustedes puedan usar una figura de MATLAB en un documento como Office, pueden copiar la figura. En este caso van a irse a editar y van a copiar la figura, como dice aquí. Le dan clic, esperan a que cargue, tarda un poquito, y esto ya lo pueden poner acá, mira. Y ahí está. Así es como uno pone gráficas de MATLAB o de Octave. Creo que en Octave también lo puedes hacer. Aquí Ahora vamos a hacer el comparativo. Vamos a trabajar con delta X igual a 0.1, ¿no?
Entonces, aquí donde dice incremento le cambia a 0.1. Y ya sabemos que este código corre bastante bien. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Y vean ustedes que la elipse está casi perfecta, menos en estas orillas de acá. Lo copiamos y lo comparamos, ¿no? Sí mejora bastante de delta x1 a delta x igual a 0.1. Y finalmente, cerramos aquí. Y vamos a colocar incremento 0.01, ¿no? Lo corremos y aquí está todo registrado. Y bien, otra cuestión que se puede poner en las gráficas es el título que va a llevar el eje de las X y el título que va a llevar el eje de las Y, así como cuando hacen gráficas en Excel, ¿no? Entonces, aquí podemos poner atributos de la gráfica, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poner otras cosas. Por ejemplo, además del título, podemos poner XLabel. El XLabel me va a poner la etiqueta del eje de las X, ¿no? Entonces, corro esto y vean ustedes que se me agrega aquí la etiqueta del eje de las X. De manera similar, otra cosa que pueden ustedes ver, de hecho esto no lo voy a guardar. Van a ver que si vuelvo a correr esto y aquí le pongo YLabel, viene la etiqueta del eje de las Y. Voy a poner las dos ventanas así. Y miren ustedes qué pasa si yo corro esto. Pongan atención sobre todo a la parte izquierda de la gráfica. Lo corro y ¿qué pasa? Sale ese título de ahí, exactamente. El título del eje de las Y. Y otra cosa que a mí me gusta poner mucho en las gráficas para terminar es algo que se llama grid, como que la retícula o la cuadrícula. Grid on, ¿no? Y si yo le pongo grid on aquí, lo corro y ya me sale la cuadrícula. Entonces hace que se vea más profesional. Entonces nosotros podemos volver a copiar la figura y aquí, por ejemplo, aquí tenemos esto. Tal vez no parezca mucho una elipse, parece más un círculo, pero por ejemplo aquí ya te parece más una elipse. Vamos a copiar esta figura de nuevo y ahí está, ¿no? Y lo importante es precisamente, son precisamente las últimas líneas del código. En el programa viene solamente el ploteo hasta acá. Si nosotros vemos el programa, van a ver que estoy ploteando las dos mitades, definiendo el espacio y finalmente estoy ploteando las dos gráficas. Pero nunca estoy mostrando los atributos que va a llevar la misma. Estos de aquí, yo los tengo que hacer. Voy a poner esto así. De hecho, para actualizar mi documento también, aquí yo tengo este incremento controlado de acá. ¿Ok? ¿Y dónde quedó? Creo que se perdió el recorte. Bien. Vamos de nuevo. No, pero quería mostrar los números. ¿Ok? Pero cambiar otras emociones. Aquí. Vamos a ver, esa es una parte. Se sale la promoción. De hecho, esa es la parte. No tengo seguro ahí. ¿Ok? ¿Dónde? Ok, lo que también puedo hacer es esto de acá, lo voy a quitar. Y ahí ya está la nueva edición de la figura, ¿no? Bien. Por eso. Entonces aquí yo voy poniendo los atributos y finalmente estas son las últimas líneas. De acá. Y aquí pues nada más voy mostrando los atributos de la gráfica, ¿no? Y bien, pues esto de aquí nos da una idea de cómo hacer la gráfica, no solamente de esta curva, sino de cualquier función o cualquier entidad matemática, porque esta no es una función, que se nos ponga enfrente, ¿no? Entonces, ahora sí, para poner a prueba lo que hemos estado viendo, lo que vamos a hacer ahora es intentar codificar la gráfica de ahora sí, de esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dar 20 minutos
para que intenten codificar esta función. Ya ustedes tienen las herramientas y después de codificarlo, pues vamos trabajando juntos, ¿no? Bueno, para poder resolver entonces este problema, vamos a usar este mismo código, pero para no sobreescribirlo y generar otro archivo, vamos a hacer básicamente copy-paste, ¿no? Sobre esto vamos a trabajar y lo guardamos, ya les había dicho, como cúbica, ¿no? En el folder de su preferencia. Y ahorita lo voy a guardar en el escritorio, pero puede ser en cualquier otra parte, ¿no? Bueno, primero lo que nos dice es que lo debemos de graficar de -5 a 3. O sea que aquí va de -5 a 3. Otra cosa que ustedes pueden definir desde un principio son estas dos variables. Es decir, ¿sabes qué? También le voy a definir la x inferior, que es -5, y la x superior, que es 3. Y aquí pues también lo dejan así, para que ya nada más lo puedan modificar de acá arriba, ¿no? Ya que lo dejen todo parametrizado. De -5 a 3. Bien, otra cosa que debemos de cambiar es la y. A diferencia de la elipse, la cúbica sí es una función. Por lo tanto, nada más necesitamos una y. Esto de aquí lo quitamos. Esto de aquí también lo podemos quitar. Y el hold on también. En este caso le estoy poniendo por cientito, indicando que son solamente comentarios. Igual si ustedes lo quieren quitar por completo, también se vale. Y bueno, gran parte de la lógica ya está, porque ya el límite ya se los calcula a partir pues del incremento, el inferior y el superior. Lo único que hay que cambiar desde luego es la función que vamos a poner. Ya no iría la función elíptica, iría pues el polinomio que es x al cubo menos 9 por x más 36, ¿verdad? Pero esta x no puede meterse así directamente. Tiene que irse elemento por elemento, tal y como lo hicimos en el problema pasado, para asignarse en la y correspondiente. Bien. Entonces, básicamente lo único que faltaría para este problema es cambiar el letrero que tenemos aquí. En este caso vamos a graficar de la función y igual a x elevado al cubo menos 9x más 36. Y pues lo que ustedes deben de encontrar después de estas modificaciones, corremos y... oh, no. Debí haber cerrado esto, ¿no? Bien, ahí está la cúbica, con un valor final de 36 y un valor inicial de -44. Bueno, pues esta es la función. Yo la dejé aquí con las crucecitas, pero si se quieren regresar a la raya roja, también se vale. Y corremos y ahí está ya la gráfica como está, ¿no? Con la función solicitada. Bien. Y pues básicamente la lógica es similar para hacer las gráficas. Bueno. Continuando con las estructuras de ciclos cuyo propósito es analizar en esta clase, está la de while. While lo que nos permite es también ir repitiendo o ir haciendo una serie de pasos, pues, que se van sucediendo de manera igual. Ahora la diferencia del while y el for es que a diferencia del for, con el cual ya de entrada conocemos cuántos ciclos voy a tener, con el ciclo while yo no sé en qué momento me voy a salir. Porque a diferencia del for, que está básicamente controlado por un contador, el while está controlado por una condición. Entonces, la condición, hay veces en las que nosotros no sabemos en qué momento se va, pues, a cumplir. Por ejemplo, la estructura del while es relativamente sencilla porque nada más, mientras se cumpla la condición, para empezar, se tiene que cumplir la condición por primera vez para que se pueda entrar al ciclo, ¿no? Y una vez habiendo entrado al ciclo, pues ya repetimos el proceso. Usualmente es dentro del ciclo donde vamos a ir moviendo un contador en caso de ser necesario o ir moviéndole a la condición para ver si entra o sale. Y pues al final siempre se evalúa esta condición. Si se sigue cumpliendo, sigo tirando el ciclo. Si no, ya termino, ¿no?
Entonces, obviamente, para que el while funcione, debe de por lo menos una vez cumplirse dicha condición, ¿no? Es cierto que en algunos lenguajes de programación también existe el do while, que en el caso del do while, pues puede entrar por primera vez sin necesidad de evaluar la función hasta el final. Pero la estructura como tal en MATLAB no existe, solamente existe esta que es el while, donde se hace la evaluación desde un principio, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de problemas podemos nosotros resolver con while? Pues el método de Newton-Raphson como tal. Para el método de Newton-Raphson, que ustedes ya lo vieron en la clase de métodos numéricos, pues ustedes necesitan básicamente 5 pasos. Primero, definir una semilla o valor inicial. Esa semilla la vamos a utilizar y la vamos a meter en la ecuación de Newton-Raphson para encontrar el siguiente valor. Vamos a encontrar el error relativo y pues con eso vamos a hacer una decisión. Si vamos a continuar con la siguiente o terminamos ahí. Si se dan cuenta, para resolver una ecuación de cualquier tipo, usando Newton-Raphson, no sabemos cuántos pasos vamos a iterar. Sabemos que tenemos que detenernos cuando se cumple este que se conoce como el criterio de paro, pero no sabemos cuánto va a tomar. Por ejemplo, si yo quiero resolver la ecuación cúbica de x cúbica, pues la que tengo acá, ¿no? Quiero encontrar la raíz, porque hay una raíz que cruza con 0, ¿no? Y vemos que la raíz está entre menos 4 y menos 5. Bueno, si yo empiezo o pongo la semilla en 1, por decirlo así, mi pregunta es, ¿cuántas iteraciones cuántas iteraciones de antemano me va a tomar para que llegue a la solución con un error de 0.1%? ¿O no sabemos? No es como el problema anterior, donde estábamos evaluando los puntos de una gráfica y sabíamos de antemano cuántos puntos había que tabular. Aquí no sabemos cuántas iteraciones, con cuántas iteraciones vamos a llegar al método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues, es encontrar dicha raíz que tenemos acá. Y para eso, pues, acuérdense que en Newton-Raphson se podía tabular también. Aquí, por ejemplo, tenemos el procedimiento, pero me gustaría primero que lo fuéramos razonando. En este caso, viene y pues, como siempre, al diagrama de flujo le podemos dar un inicio. Después del inicio, yo lo que voy a definir en un principio es el x sub 0. El x sub 0, de hecho, es algo que el usuario le va a dar al programa. Ahí está. Y pues acuérdense que cualquier dato o información que le dé el usuario al programa viene con este paralelogramo, ¿no? Y le vamos a poner x sub 0. Entonces, con esta x sub 0, inmediatamente voy a pasar al cálculo de la ecuación del Newton-Raphson. Entonces, pero para que yo pueda entrar a esta ecuación, es ahí donde entra el famoso while. Entonces, para poder hacer la primera evaluación, desde luego, yo le tengo que decir, ok, pues vamos a empezar con un error relativo muy grande y a partir de ese error relativo muy grande, voy a ver si se cumple la condición de tal manera que siempre que no alcance a estar por debajo del error relativo, yo voy a continuar el while. Es decir, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Que el error sea mayor al error crítico. ¿Y cuál es el error crítico? Usualmente el error crítico también es definido inicialmente por el usuario. El usuario le tiene que decir, ok, tengo esta función, voy a empezar desde este punto y quiero que llegues a la solución con un error relativo de tanto. Por ejemplo, aquí tenemos un error relativo crítico de 0.1%, ¿no? Y aquí lo colocas. El x sub 0, voy a empezar en una cierta parte de la función. Y pues bueno, aquí nosotros podemos ver que el programa va a entrar en una decisión. Si el error actual es mayor al error crítico, yo usualmente aquí en esta primera fase, antes de que empiece a hacer el cálculo del error o el cálculo de todo lo demás para que desde el primer paso pueda entrar al ciclo,
yo aquí hago una pequeña, no chapuza, pero sí truquito, ¿no? En este caso le digo, ¿sabes qué? Pues empiézame con un error relativo, le vamos a llamar epsilon, perdón. Vamos a empezar con un epsilon de 100, o sea, 100%, por empezar con algún número, ¿no? Y ya sabemos que el 100% tiene que ser mayor, por ejemplo, a 0.1%, ¿no? Y con esto, como 100% es mayor al 0.1, ya entra. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es forzar la entrada al ciclo while. Dicho esto, entro, porque en la primera iteración se va a cumplir, y es aquí donde prácticamente hago esta evaluación. Aquí yo puedo calcular, ok, ya conozco x sub 0, pues yo puedo conocer x sub 1, pues utilizando una operación como esta, ¿no? Y vean ustedes que con esta operación yo calculo la siguiente x. Posteriormente, conocida esa x, lo que sigue es calcular el error. Y bueno, aquí esta es otra operación que se tiene que hacer. Esta operación es la que le sigue a esta. Igual estas son asignaciones. Y pues aquí está el epsilon, que luego me va a servir para compararlo con esto. Es decir, yo calculo el epsilon y, bueno, con este epsilon, yo de aquí paso para acá, me voy para acá y se regresa exactamente. Entonces, durante este proceso, pues obviamente yo voy a ir verificando si el error es menor. La idea es que con el tiempo, este epsilon a cada iteración se vaya haciendo más, ¿cómo se llama? Perdón, se vaya haciendo más chiquito, ¿no? Esa es la idea, porque va convirgiendo. Bueno, otra cosa que se me olvidó poner es que siempre al final de estos ciclos, y es aquí donde decía Machado respecto a lo que también le estaba comentando a Dariela, es que a diferencia del for, uno tiene que ir manejando dentro de los enunciados internos la siguiente iteración. Aquí yo lo que voy a hacer después es, ok, estoy listo para pasar a la siguiente iteración. Pero antes de evaluar la siguiente iteración, pues obviamente tengo que hacer toda esta conversión. Aquí está, y finalmente ahí tenemos. Entonces, se repite el procedimiento, ¿hasta qué? Hasta que ya el error sea menor, al crítico. Ya tenemos entonces un error lo suficientemente bueno para decir, ¿sabes qué? Esta es mi buena raíz, ¿no? Y aquí, simplemente, esto lo pasamos para acá, lo metemos para acá, perdón. Y cuando ya tengo lista la solución, le voy a decir, ok, ya está lista. Así que aquí lo que vamos a hacer es, necesito tener, como este lo desfasé antes del condicional, yo aquí voy a decir, ok, ya tengo lista la x sub i, la voy a imprimir porque esa es mi raíz. El símbolo de impresión es este de acá, como piano. En realidad es una hoja que se va imprimiendo. Y aquí va la i, perdón, mentira, va la x sub i, que es la raíz que yo quiero ver. Y finalmente con esto ya terminamos la lógica, ¿no? Entonces vean ustedes que el algoritmo me retiene hasta que se cumple cierto nivel de error. Y una vez que nosotros tenemos la lógica de este programa, ya podemos codificar sin ningún problema. Ya la codificación es la parte fácil. La parte complicada es precisamente aplicar la lógica. Pero vean ustedes que también lo que yo tengo que hacer aquí es calcular una derivada, de acuerdo con el método de Newton-Raphson. Entonces, si yo quiero encontrar la solución o la raíz de esta función, yo lo que voy a hacer es, tengo esta función, pero también tengo que calcular la derivada, ¿no? ¿Ok? Y aquí pues vamos a repasar un poco cálculo diferencial. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada, la derivada de 9x, y pues el 36 se va. Esa es la derivada, ¿no? Y pues vamos a evaluar las funciones tal y como lo hicimos previamente. Entonces, vamos a hacer la traducción de todo esto, ¿no? Bueno, aquí estamos. No más que
aquí lo que se tiene que hacer es, ponemos esto y lo vamos a poner como Newton-Raphson. NR es Newton-Raphson. Lo guardamos y vamos a hacer la traducción. Aquí si se dan cuenta yo tengo que pedir estos dos valores. X sub 0 que va a ser input. Y le vamos a pedir al usuario, deme el valor semilla, o sea, con el que queremos arrancar dicho valor. Para este ejemplo, nada más para hacerlo más interesante, vamos a poner un valor semilla de 1. Luego, aquí vamos a poner epsilon crítico. Y le vamos a poner input. Y vamos a poner aquí, deme el error crítico, ¿no? Igual. Aquí lo que vamos a hacer es manejar un valor semilla de x0 igual a 1. Y aquí yo voy a manejar un valor semilla de, perdón, un error crítico, si no me equivoco, de, ¿cómo le pusimos? 0.1%, ¿no? Bien. Ahora, para que se pueda ver bien, lo voy a poner así para que sean los comentarios. Y ya. Esto sería como el preprocesamiento del problema o la entrada del mismo, ¿no? Porque esto es lo que le tiene que dar el usuario. Entonces, igual, limpiamos la sesión anterior, como siempre, para protegerlo. Lo corremos y aquí está, deme el valor semilla, pues 1 y el error crítico 0.1. No hace nada porque pues todavía no hemos implementado la lógica, pero ya vemos que el programa efectivamente ya me está recibiendo correctamente los valores, ¿no? Luego, siguiente paso de la traducción es una asignación sencilla, que sería con el error actual, ¿no? En este caso, el error actual pues va a ser 100 para empezar. Luego, ya que tenemos esto, entra lo que es la lógica del while, porque inmediatamente vemos aquí la comparación de los dos epsilones, ¿no? El epsilon que vamos a ir modificando y el epsilon crítico. Entonces aquí vamos a meter lo siguiente, while, o sea, mientras el epsilon sea mayor al epsilon crítico dado por el usuario, me va a hacer todo el Newton-Raphson, ¿no? Aquí con el Newton-Raphson les recomiendo que hagamos lo siguiente. Por ejemplo, primero decimos que aquí nosotros tenemos x sub 0, ¿no? Entonces, aquí vamos a evaluar la x siguiente. La x siguiente va a ser igual a la x sub 0 menos, y aquí tenemos dos funciones que tenemos que evaluar primero, fx y fx'. Antes de hacer la fórmula del Newton-Raphson, tenemos que hacer la evaluación de las funciones, o sea, fx y fx'. Y estas funciones se evalúan muy parecido a como ya lo hemos hecho. X cúbica menos 9 por x más 36. De hecho, aquí ni siquiera vamos a necesitar iteraciones, les voy a decir por qué. Porque vamos más bien a utilizar lo que se conoce como una variable temporal. Y la variable temporal es la que va a ser la x. Entonces, ahorita les explico cómo se van a pasar la estafeta esas variables. Luego, fx' dijimos que es 3 por x al cuadrado, ¿no? Menos 9. Bien. Ahora, con esta x de acá ya podemos aplicar la fórmula del Newton-Raphson, que es la x anterior menos f de x menos f de x', ¿verdad? Y eso me va a dar la x siguiente. Y ahora vean ustedes que aquí está, perdón, vean ustedes que aquí está esta fórmula de acá. Nosotros lo vamos a implementar como un paso de estafeta. De tal manera ahora que la nueva x sub 0 va a ser igual a x. Y esa x sub 0 es la que yo voy a ir usando para la siguiente iteración, pero no sin antes haber calculado el nuevo error. Vean ustedes cómo se calcula el nuevo error. Epsilon va a ser igual a la x nueva menos la x anterior. Aquí, por ejemplo, la está dividiendo entre la x, todo entre la x nueva, pero esto me va a dar un decimal. Por lo tanto, lo multiplico por 100. Asimismo, ¿qué son esas rayas que están ahí? Así es, Dariela. ¿Por qué? Porque realmente no nos debe de importar el signo, porque a veces puede haber error del lado izquierdo o desde el lado derecho. Lo importante es la magnitud.
Y con esto cerramos. Y prácticamente con esta lógica, nosotros ya estamos encontrando la solución, ¿no? Entonces, a juzgar por la gráfica que hicimos hace rato, vemos que el cruce tiene que estar como en -4 punto y garra, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Depende mucho, no solamente de la calidad del algoritmo, sino de la selección de la semilla. Por lo tanto, finalmente, cuando ya se sale de este ciclo, lo que queremos es, ok, pues la raíz es, y aquí podemos poner un MSG de mensaje, y podemos poner la raíz de x cúbica menos 9x más 36 es de, no, de hecho aquí no, esto no es recomendable. X cúbica menos 9x más 36 es de, y aquí va, pues, la raíz como tal, number to string para convertir el número a string, y finalmente, pues, la raíz siempre se va a quedar hasta x sub 0, y con esto mostramos el mensaje y se acabó el programa. Vamos a ver si está bien. Vamos a ver si lo que vamos a hacer está bien, ¿no? Entonces damos clear y corremos este programa ya para concluir. Deme el valor semilla, dijimos que va a ser 1 y el valor crítico 0.1. Y undefined variable x. Ok. Ah, error. Aquí realmente no puede ser x, tiene que ser x sub 0. Sí. Porque la x viene después. El x sub 0 es el que viene antes. Ok. Entonces volvemos a correr 1 y 0.1. Y miren ustedes la raíz que me da. Menos 4, 19, 34. Que medio hace sentido, ¿no? Con esto de acá. Si vemos la gráfica de cerca, que a todos les debió haber dado esta gráfica en el ejercicio. Miren dónde, muy cerquita, ¿eh? A ver, fíjate, hubiera sido interesante ver en cuántas iteraciones se lo hacía, ¿no? En este caso, si nosotros queremos contar el número de iteraciones, pues aquí empezamos con 1 y aquí, por ejemplo, ponemos, de hecho, mejor, igual a 0 y solamente cuando entra o cuando pasa por acá le ponemos igual a i más 1. Entonces, aquí le podemos poner el resultado se logró en tantas iteraciones, ¿no? Y aquí igual, number to string, perdón, y finalmente aquí ponemos iteraciones. Veamos, al poner la semilla en 1, porque el error crítico también me va a afectar eso de las iteraciones. Lo vuelvo a correr 1 y 0.1. 6 iteraciones. Ahora, veamos qué pasa si yo acerco la semilla, no sé, en vez de 1 voy a poner -2, ¿no? ¿Y en cuántas iteraciones? Ah, qué curioso. Se tarda más en llegar. Ok. A veces sí, puede pasar así. Pero si nos acercamos más, no sé, a -3, y aquí ponemos, no sé, 0.1, ya, 5 iteraciones. Entonces, digamos, ok, quiero -3.5, 0.1, 4 iteraciones. Entonces, ya se va acercando y por eso vemos que el efecto es más rápido. Igual, ¿sabes qué? No quiero tanta precisión. Le voy a poner un error crítico solo del 1%. Y obviamente se logra en 3 iteraciones y creo que tengo un error bastante bueno. De hecho, me quedo con un error de 0.238%, que no es nada malo. Bueno, entonces ustedes, a partir del while, pudieron codificar el método de Newton-Raphson. Y eso ustedes lo pueden aplicar para cualquier problema. Todavía no se ha terminado del todo la unidad, porque la próxima clase vamos a intentar resolver este otro problema con el código de Newton-Raphson. Ustedes váyanlo intentando en casa y pues deben de llegar a pues también a una solución, ¿no? Y para concluir les voy a enseñar algunos aspectos interesantes que tiene este programa, como el uso de funciones simbólicas, así como el uso de funciones anónimas, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por hoy, chicos.
Espero hayan disfrutado la clase. Cualquier duda ya saben que pueden dejar comentarios en el canal. Y ya para mis alumnos en lo personal me pueden escribir un correo o acercarse a mí. Para apoyar el canal, no olviden darle like a este y a otros videos, suscribirse y en caso de que ya lo hayan hecho, denle clic a la campanita para pues cualquier notificación y actualización al respecto. Hasta luego.